Buenas noches, mi nombre es Juan Martín Mamani Díaz y en este caso voy a hablar sobre cómo influyó el ajuste de 1990 en las expectativas del sector privado y en la inversión a largo plazo. Bueno, para empezar me gustaría comentar sobre cómo estaba la economía antes de 1990. Uno de los aspectos más importantes era la inflación, que incluso llegó a 7000% en un año. Y esto es demasiado comparando por cómo está ahora, incluso por cómo ha estado la inflación en países cercanos en esta región, que ha sido de 3%, de tres cifras, ¿no? Que incluso ya es bastante, pero el nuestro fue de 7000. Bueno, incluso más. Bueno, pero ¿por qué ocurrió esta inflación? Lo que, una de las causas principales es que se imprimió mucho dinero sin que esté respaldado. Esto hizo, esto fue porque el Estado quería financiar, bueno, reducir su déficit fiscal, aparte mm, generar mayores ingresos en la economía. Se hicieron, no, bueno, hubo muchos subsidios, precios mínimos, entonces todo esto generaba que la demanda agregada aumente, bueno, se desplace hacia la derecha porque había mayor cantidad de dinero circulando. Sin embargo, al no ser algo orgánico, la oferta agregada se mantenía rígida. Esto generaba que los niveles de precio aumenten considerablemente. Y bueno, esto hacía que se genere una inflación. Se podría decir que el PBI nominal podría estar aumentando porque a un mayor gasto de gobierno, mayor gasto de las personas, pero como había bastante inflación, entonces el PBI real eh, era incluso menor. Esto lo voy a mostrar. Bueno, esto solo para mostrar cómo la demanda agregada se desplazaría hacia la derecha. En este caso se desplazaría hacia la derecha, causando mayores niveles de... Bueno, cuando ocurrió el shock en 1990, la demanda agregada Bueno, lo que se hace en el shock, se quitan los subsidios, los precios mínimos, se privatizan muchas empresas. eh, en general el Estado deja de gastar mucho, deja de gastar en lo que, deja de gastar mucho porque se quitan todos los incentivos, bueno, los subsidios, precios mínimos, eh, empresas del Estado que eran muy ineficientes. Entonces, esto hace que el PBI caiga drásticamente, porque el PBI, uno de los componentes del PBI es el gasto público. Entonces, lo que, lo que genera es que se deja de tener tanta distorsión en la economía, porque el Estado había intervenido mucho en la economía, dejando que ocurra como un libre mercado, ¿no? Que la demanda y la oferta empiecen a acomodarse acorde al mercado. Entonces, la curva IS se mueve hacia la izquierda porque cae la inversión, cae el gasto, y la LM se mueve hacia arriba, ¿no? Porque como hay menos oferta de dinero circulando, entonces se diría que la tasa de interés sube. Ya, esto genera una baja inflación. Pasó de 7000% a 138% en un año, que es una reducción sustancial que al ser de tres cifras incluso sigue siendo bastante, pero mucho menos de lo que estaba atravesando en ese entonces. También cae la producción. Ahora hay inicio de recesión, aunque antes también había, pero ahora es por temas de ajuste. El desempleo aumenta, en el corto plazo aumenta mucho, porque, a ver, al aumentar los precios y la productividad no podía aumentar, la demanda de los productos necesarios y era igual porque siempre se va a requerir de ellos,
Y como había una mayor inflación, había menor capacidad adquisitiva de las personas. Entonces dejaba de haber como una demanda de productos que no eran básicos. Entonces ahí ocurrió muchos despidos, muchas empresas quebraron y las empresas en general se tuvieron que ajustar a la economía en ese entonces. Gráficamente, la demanda agregada de lo que se había desplazado hacia la derecha, que se había desplazado drásticamente hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda. Y el modelo IS y LM como un nuevo modelo de equilibrio, hay menor inversión, menor ingreso y las tasas de interés fueron incluso más altas. Bueno, eso fue el modelo de equilibrio. Bueno, después del ajuste, donde me quiero centrar yo, es en 1923 en adelante. Con el tiempo, la inversión regresó, aumentó la confianza que se tenía, la productividad mejoró y en general era un entorno más estable. En este caso, la oferta agregada se desplaza hacia la derecha porque ahora hay mayor inversión, más eficiencia, mayor capacidad productiva y la demanda agregada se mantiene estable y ya no se dispara como antes, que se disparó hacia la derecha y luego regresó hacia la izquierda. Y esto en general genera una baja inflación. Voy a mostrar un gráfico. Bueno, aquí se ve la inflación. Este es, esto era el nivel de inflación que se tuvo en ese entonces. Y el PBI, cómo se redujo bastante el PBI. En lo que yo me quiero centrar es en la confianza, en la inversión extranjera directa. Lo voy a mostrar. Está. En general, Perú nunca tuvo gran inversión extranjera directa. E incluso estaba en negativo, llegó a estar en negativo y valores cercanos a cero. Pero a partir de esa reforma, la inversión extranjera directa creció exponencialmente. Y durante todo este tiempo, bueno, ha sido inestable a lo largo de los años, porque en Perú se caracteriza mucho por la inestabilidad política, que genera desconfianza, pero dentro de todo hay bastante estabilidad económica, claro. Pero lo que se resalta más es el incremento de la inversión extranjera directa que hubo desde ese entonces. Entonces, respondiendo a la pregunta del inicio, ¿cómo influyó el ajuste de 1990 en las expectativas del sector privado y en la inversión a largo plazo? Pues influyó bastante. De hecho, se podría decir que fue el punto de partida en donde Perú empezó a tener mayor inversión extranjera directa, también por las reformas o sea, muy aparte de las económicas, perdón, escogí mala palabra, no era reforma, sino porque también en ese entonces estaba el tema del terrorismo y se abolió eso, que también generó confianza en la inversión extranjera directa. Un gran ejemplo es de las minerías. Hay una minería, Yanacocha, que fue el boom de ese entonces. También se privatizó muchas empresas, muchas empresas de otros países vieron a Perú como un lugar atractivo para poder invertir. Bueno, en general, esta sería mi exposición de cómo el shock y todas las reformas que se fue tomando paulatinamente ayudaron primero, quitaron las distorsiones que había en la economía peruana, porque el Estado había intervenido mucho. Si bien es cierto, hubo mucha pérdida social por, por el tema de que los precios se dispararon, porque la economía se estaba no, normalizando no es la palabra correcta, sino se estaba estabilizando, estaba yendo a como debería ser, ¿no? Tal vez los precios estaban muy influidos por el Estado y, y bueno, entonces la oferta y la demanda empezaron a actuar acorde al mercado y paulatinamente se fue estabilizando. También con una medida muy importante fue que el BCR fue autónomo. Con la nueva constitución, el BCR se volvió autónomo. Entonces, eso
ha generado la confianza que hoy tiene Perú. Entonces, en general, todo esto ayudó para bien en el sector privado para Perú y económicamente en general.